A ver, el Congreso inicia el día viernes, pues el día de mañana, de acuerdo a la agenda que está previsto. Obviamente es fundamental 4 ejes macros que se va a tratar en este Congreso con todos los pueblos y nacionalidades. Eso es el asunto de una decisión, por ejemplo, de la economía que promueve a todos los pueblos y nacionalidades, donde se analizará el problema petrolero, el problema minero, el problema hidroeléctrico y sobre todo lo que nosotros estamos defendiendo, los páramos, el problema del agua. Al momento de que los ministerios autorizan concesionar y utilizar para la explotación minera, entonces prácticamente está haciendo en contra de su propio pueblo. En ese marco nosotros creemos de que es fundamental este análisis y que nosotros en ese derecho constitucional que nos asiste será uno de los puntos a priorizar. Otro de los puntos a analizar también es el fortalecimiento de nuestra organización. Esto es cómo consolidamos esta gran unidad y también un poco, a partir de hace más de 25 o 27 años, nace un movimiento donde radica ya la participación electoral. Así que en ese marco nosotros creemos de que hemos crecido bastante. Otro de los problemas que vemos es el sistema de educación. Nuestra propuesta para el Estado ecuatoriano es desde el año inicial de los jóvenes, o sea, de los niños y jóvenes que van hasta el sistema ya en definitivo a nivel superior. En eso nosotros hemos ganado por intermedio del proceso de la lucha de las organizaciones, y ahora creo que en este Congreso nosotros vamos a consolidar esta propuesta para que en definitivo tenga una autonomía en todo nivel, ¿no? La propuesta a nivel legislativo, igual nosotros estamos trabajando, también será punto de análisis para poder nosotros llevar este reto especial. Bueno, estamos hablando de 15 nacionalidades, 18 pueblos, esos son los que tenemos registrado, y una delegación de cada pueblo vienen 20 o 20, dependiendo, ¿no es cierto?, o 25 delegados de estas organizaciones. Así que estamos aproximando, solo los oficiales, estamos hablando de 1.300 participantes en este 7º Congreso de la CONAIE, que va a realizarse en la provincia de Tungurahua, en el pueblo Salasaca. Uno de los objetivos de la resolución del 6º Congreso de Zamora Chinchipe ha hecho de que era consolidar la gran unidad de los pueblos y nacionalidades. Ese objetivo creo que esta dirigencia hemos cumplido, de caminar en los territorios amazónicos, en el territorio de la costa ecuatoriana y propiamente en la zona andina. El otro tema ha sido de cómo un sistema de educación en el diálogo nacional con el gobierno cesante de Lenín Moreno ha sido pues cómo nuestra tarea de sistema de educación hemos aceptado el diálogo nacional y se firmó o se acordó un decreto 445 en donde nuestros propios compañeros técnicos se han ido avanzando, así que pero no se ha logrado materializar un sistema propio con autonomía financiera, con autonomía técnica. Entonces eso como que queda en la propuesta para que el Congreso de 7º Congreso de la CONAIE pueda retomar. Se ha logrado también fortalecer de los asambleístas, tener por primera vez un número importante de 27 asambleístas, y eso va a permitir, incluso hemos logrado la presidencia de la Asamblea Nacional. La nueva dirigencia tiene que ir pensando cambio de estrategias metodológicas para que sea escuchado de su propio pueblo, perdón. En ese marco creo que tiene un reto muy especial para los 10 dirigentes que vienen. Así que nuestra recomendación siempre ha sido
de que debemos trabajar para todos los ecuatorianos, más no solo para el movimiento indígena. A las primeras horas del día domingo, que habrá ya un humo blanco, en donde cómo queda la dirigencia nacional estructurado con la participación de los jóvenes, con la participación de género, con la participación obviamente de los compañeros quienes tienen experiencia para que conduzca la organización, que no se politice, sino que esta organización tiene que ir pensando en su estructura orgánica, social, política, en defensa de estos recursos, como he dicho hace rato. Alikachingichu ñukanchikpas rikuchita. Katiwaychi. Me gusta niskapi llapipaychi. Campanitapipas chasnallata kilkashpa sakipaychi.